proyecto. El domingo pasado, el título Catástrofe, el diario El País, que es como el diario oficial del gobierno, incluso ha adelantado políticas que después a la noche las conferencias de prensa del gobierno anuncia oficialmente, publicó que habían comenzado las auditorías en el Ministerio de Desarrollo Social y que así rascando nomás en las primeras auditorías se había encontrado peligrosos desvíos de fondos, un esquema, de un presunto esquema delictivo habló el ministro Bartol y el director general del Ministerio, Nicolás Martinelli. Nos acompaña Juan Pablo Labat, sociólogo, exdirector de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social y además una persona que estuvo involucrada en el Ministerio desde su creación en el año 2005 en un proyecto de ley de urgente consideración, porque el gobierno de Tabaré Vázquez, el primer gobierno de izquierda de la historia del Uruguay, envió dos proyectos de urgente consideración. La creación del MIDES y la creación del Plan Nacional de Emergencia, cuando había una emergencia social que venía desde la crisis del 2002, donde el Uruguay había terminado con más de 1 millón de personas por debajo de la línea de pobreza. Gracias, Juan Pablo, por acompañarnos. ¿Qué impresión te generó esta publicación del diario El País? ¿Qué de cierto tiene esa información, además? ¿O qué nos podés contar en relación con esta auditoría, los hallazgos iniciales de esta auditoría? Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo este programa. Espero que sea un espacio recurrente para poder comunicarse con la ciudadanía sosteniendo una voz diferente, que cuesta mucho abrirse en este mundo, especialmente considerando todo esto que venían tratando recientemente, que conversaban con Federico, con Gustavo, sobre cómo viene siendo el proceso de mancomunión entre los grandes medios del país y el gobierno actual. Y bueno, y lo que asistimos el domingo pasado fue una puesta en escena más, como muchas otras que hemos visto, con un gran nivel de sensacionalismo, un gran show montado para realmente ocultar un conjunto de transformaciones sustantivas que se están empezando a dar y que se van a dar en las políticas sociales y que las va a pagar la población y que se van a empezar a notar con el correr del tiempo y que arrancan por un ajuste importante en las políticas, en los programas y en la estructura del Ministerio de Desarrollo Social. Yo he hablado en alguna entrevista de un desguazamiento del Ministerio de Desarrollo Social porque efectivamente se trata de eso, de quitar los huesos de esa estructura, de quitarle el soporte a esa estructura y a lo que eso representa en las políticas sociales de este país, que arranca efectivamente con un conjunto de cierres de programas que se van a reabrir en formas distintas en medio de una gran incertidumbre, ¿no?, que implican el pasaje de un programa como Uruguay Trabaja, que es un programa sustantivo del Ministerio, a las intendencias del país, sin ninguna mediación por ahora, ni ningún conocimiento. Ese pasaje a las intendencias del país pasa pasa a la política, la administración de un programa que de alguna manera... Bueno, el pasaje, la politización, un punto que iba a tocar después, que es la politización general del Ministerio, que es un asunto que quiero tocar como un tópico sustantivo, porque es un... pero en principio lo que estamos hablando es de que este programa, que es un programa insignia del Ministerio de Desarrollo Social, que hoy es ejecutado por organizaciones de la sociedad civil a nivel del país, también en forma descentralizada, va a prescindir de los servicios de las organizaciones de la sociedad civil y va a pasar a ser gestionado por las intendencias, pero se desconoce cuáles van a ser las capacidades que van a estar puestas en juego para llevar esto adelante, con los consabidos problemas que han existido siempre en la gestión de políticas sociales a nivel municipal, no en todo el país, pero sí sabemos que tenemos un país con muy heterogéneas capacidades en las conducciones municipales, y un programa de esta naturaleza que requiere un montón de acompañamientos sociales y un montón de trabajo, y que existe todo un acumulado técnico en distintos lugares para poder ser ejecutado. Pero no solamente eso, también está el cierre transitorio del programa Cercanías, que es un programa de acompañamiento familiar que va a ser reabierto, pero ya a través de unipersonales, con una significativa reducción del sueldo de los trabajadores y también una reducción del personal que se va a apuntar en el programa. De la misma manera que se van a alterar, de que ya se han cerrado los servicios de atención a la violencia de adultos mayores, de que se va a intervenir en las pautas de atención en la violencia de género, intentando en este caso bajar sustantivamente
las exigencias técnicas de los trabajadores que van a prestar ese servicio, porque al parecer existe gente interesada en competir en otras organizaciones de la sociedad civil de otra característica, que tienen intereses de competir para ofrecer ese servicio, pero que no tienen el nivel técnico que tienen las que tienen hoy. Entonces hay toda una discusión sobre cuál es el nivel técnico necesario para gestionar este tipo de cosas. Y esto lo voy a atar a esto que decís vos, que tiene que ver un poco con el proceso de politización general, ¿no? Recientemente ha circulado una nota del subsecretario del Ministerio planteando de que todas las jefaturas de oficinas departamentales van a pasar a ser cargos políticos, ¿verdad? Todas aquellas que no tienen un cargo concursado, que son pocos los cargos concursados que existen en el MIDES, en esas dependencias, van a ser designados políticamente. Y eso junto con el conjunto de la explosión de asesores que existen a nivel del Ministerio en distintas direcciones que antes no existían, configuran un escenario de control político en parte similar al que aparece en Salud Pública, en ACE y en algunos de estos otros lugares, con un retiro sustantivo de los estándares técnicos en los que más o menos se venía manejando el Ministerio, cosa que también se expresa en cierta medida en los programas, ¿no? Y tenemos una primera noticia para observar en términos de diseño, que ha sido lo que viene siendo el programa de apoyo a la pandemia, este programa de canastas que se ha distribuido del Ministerio, que realmente ha padecido múltiples transformaciones desde que nació. Todavía no se sabe claramente cuál es su población objetivo, cuáles son los criterios por los que se asignan. Presenta inconsistencias de toda naturaleza. Probablemente lo pueda cobrar una persona informal que vive con un buen pasar y que ni siquiera ha perdido su empleo, ¿verdad? Pero no lo puede cobrar una madre con 5 hijos que cobra asignación familiar y que vive en una situación penosa porque tiene un diseño carente de todo raciocinio técnico, a pesar de que el Ministerio cuenta con equipos técnicos de probada trayectoria para desarrollar este tipo de cosas. Perdóname, Juan Pablo, pero de todas maneras hay que responder qué es lo que sucede con la auditoría, qué es lo que se halló, qué tiene de verdad esa denuncia. Bueno, lo que yo estoy planteando de una manera u otra es, esto es un show para ocultar de una manera u otra estas transformaciones sustantivas que están pasando en las políticas sociales. ¿Pero el show en qué consiste? Porque a ellos dicen que algunas de las ONGs con las cuales había convenio en el Ministerio no recibían el dinero para pagar los alquileres, pero no los pagaban y entonces se ejecutaba la garantía que era a costa del Estado también. Bueno, ahora vamos al asunto. Sobre esas cosas, lo primero que hay que decir es, acá lo que se ha hecho es el anuncio de que comienzan un conjunto de auditorías que sobre alguna información supuestamente detectada, pero informada sin detalle alguno, se presumen un conjunto de cosas. O sea, se hace una conferencia de prensa para avisar algo que se plantea como un hecho que todavía no es un hecho. O sea, acá no hay ninguna prueba de absolutamente nada de lo que se dice, primero que nada, ¿no? Entonces, lo que sí existe, formalizado por la anterior administración, ¿no? Por la administración del Frente Amplio, es un par de situaciones que han pasado a la justicia penal por hechos delictivos. Que los pasó el Frente Amplio. Vinculados, sí, por supuesto. En la actualidad, bueno, como se ha dicho y como se ha repetido muchas veces desde quienes estuvimos gobernando, aquellos sucesos que efectivamente tuvieran una impronta delictiva o cosa por el estilo, que vayan a la justicia, que es lo que corresponde plantearse. Por de mientras, no podemos dar cuenta de nada de esto, porque además los números son complejos de entender, porque por un lado se habla de 22 instituciones que no han pagado el alquiler, pero las organizaciones de la sociedad civil contratadas para hacer esto son 18. No sé, daría cuenta como que hubiera una confabulación de todas las organizaciones de la sociedad civil para no pagar los alquileres, incluso para llegar a esa suma de la que se presume. Es difícil que se pueda hacer acumulando alquileres, porque el Estado además, yo quiero plantearlo esto, ¿no? No es que no controle este tipo de cosas o que estas cosas se entreguen por partidas a ejecutar por parte de las organizaciones de la sociedad civil sin rendición alguna. Los mecanismos de rendición de cuentas, hace unos días escuchaba al presidente de ANON explicar lo que era el calvario de rendirle cuentas al Estado boleta por boleta. Entonces, es muy difícil que esto suceda, por lo tanto, como que estamos todos expectantes a que lo demuestren, porque en realidad por ahora esto parece humo. Juan Pablo, vos
considerás que esta promesa de hacer auditorías, porque esto viene desde la campaña electoral, ¿no? Se acabó el recreo, vamos a hacer auditorías, vamos a descubrir que eran todos chorros. Esta promesa se enmarca más o menos en lo que ha sido esa política conocida como el lawfare o la guerra judicial de los gobiernos restauradores o los gobiernos neoliberales para llevar a la justicia o distraer de alguna manera a la sociedad en la medida que tienen que avanzar con un proyecto que puede perjudicar a las grandes mayorías. Yo creo que esto es un juego a varias puntas. El primero es transitar, ¿sí? Un recambio de las organizaciones de la sociedad civil con la que viene trabajando este país, para dar lugar a la entrada a otro tipo de organizaciones de la sociedad civil más afines ideológicamente a lo que el gobierno quiera instrumentar, ¿verdad? Cosa que además padece de un error de diagnóstico, ¿tá? Porque aparte de caracterizar de que la sociedad civil en Uruguay es algo cercano al Frente Amplio o algo por el estilo, que es un real disparate, ¿no? Pero por otro lado, es parte de esta batalla política y creo que eso que tú decís entra esencialmente en esa afirmación temeraria y compleja del ministro Bartol de que acá existe un mecanismo, ¿no? Un mecanismo que implica una especie de asociación para delinquir o para desviar fondos, ¿no? Y bueno, habría que empezar a tratar de entender, tendría que aclarar el ministro Bartol de quién estamos hablando, de si esto es un problema, un mecanismo de las organizaciones de la sociedad civil sola no puede ser, precisaría un montón de funcionarios del Estado que estén en connivencia con ellos para saltear todos los controles existentes, que son muchos, ¿verdad? Además de demostrar que efectivamente el suceso exista, ¿no? Pero una vez que lo exista, tendrían que demostrar la coparticipación de un montón de funcionarios corruptos, ¿verdad?, que tuvieron que de una manera u otra habilitar de que esto pudiera funcionar. Pero quiero agregar una cosa más que me parece importante en esto, porque cuando se presentan las cifras, se presentan sin ningún tipo de contexto, ¿no? Y se habla de un monto de 10 millones de fondos eventualmente desviados, y ese monto corresponde, para una idea, corresponde aproximadamente al 2,5% de la ejecución de un programa, ¿no? Que si no fueran fondos desviados, sino simplemente problemas de ejecución, como yo sospecho que algo de eso hay, ¿no?, estaríamos en un estándar, estadísticamente hablando, absolutamente normal, al que se enfrenta cualquier entidad pública o cualquier entidad privada que gestiona contratos con 100 organizaciones, con 100 organizaciones y del orden de 300 a 400 contratos, ¿no? Entonces, quizás de lo que estemos hablando es simplemente de un cambio de carátula, como dirían legalmente, para posicionar en un lugar de apariencia delictiva, ¿tá?, un evento administrativo que también ha sido adornado y dibujado para que parezca que puede estar ahí, pero que nada tiene que ver con eso. Quizás haya que recordar, Juan Pablo, que, por ejemplo, el 21 de febrero tú decías que la transición en el MIDES era fantasmagórica, porque no había un ida y vuelta con quienes iban a asumir las responsabilidades. ¿De alguna manera pensás que esto se viene tramando desde entonces, incluso desde antes? Bueno, en algunas cosas lo que se está mostrando es que esta evasión de la transición se pagó cara, ¿no? Por ejemplo, tenemos un programa de canastas que cambió el foco, cambió la focalización de las políticas en el Uruguay, que pasó de focalizar en políticas sociales atendiendo a la pobreza y la vulnerabilidad para atender a la informalidad, sin siquiera tener conciencia de lo que se está haciendo y habilitando un conjunto de procesos que no sirven para mucho en esta realidad. Y así como eso podemos ver de que este hecho de haber sido esquivos, ¿no?, en un montón de procesos, obedecía sí a una lógica que de antemano pretendía negar todo lo hecho, ¿no? Había un plan. O sea, pretende negar todo esto, ¿no?, por no sé si por soberbia o por decisión, ¿no?, de arrancar directamente en una dirección totalmente distinta. Es bastante significativo, Juan Pablo, que hayan empezado con el Ministerio de Desarrollo Social. Yo esto también lo he observado en otros países. Empezamos por penalizar, por criminalizar las políticas que se dirigen a atender a la pobreza, ¿no? Sí. No sé si no es hasta simbólico, porque uno podría empezar las auditorías en otro lugar, pero justamente ese ministerio que fue el ministerio creado por el Frente Amplio para atender la situación de emergencia social. Si lo observas a nivel de medios, además podrías ver también esta otra novedad, que mientras
que hay un desplazamiento de la crónica roja hacia la política, ¿no? Sí, la crónica roja de la política. Y empezamos a construir la crónica roja de la política, ¿no? Es esto, es decir, empezar a ver que todo esto pasa ya pasa de la discusión, del enfrentamiento ideológico, ¿no? Con todo lo que tuvo durante tanto tiempo y con todo lo que sigue teniendo, especialmente cuando uno lo mira en redes sociales, ¿no? Cómo es el cultivo de la porofobia en forma sistemática, ¿no? ¿no? A ahora ponerle este otro condimento nuevo que viene a ser, bueno, además son todos delincuentes, ¿no? Además tenemos un gobierno anterior que no controlaba, que cometió delitos, y también parte de la sociedad ha cometido delitos, ¿no? O sea, la parte de la sociedad civil también son delincuentes, ¿no? Son Entonces, cómplices. O sea, todo esto que estuvo gestionando las políticas sociales, la legitimación del proyecto progresista, era una cosa turbia, sospechosa, sobre la que van a venir a poner orden quienes en realidad están desarmando el orden. Porque me parece muy interesante observar esto otro. Mientras sostenemos estas discusiones de transparencia, de prolijidad, de auditorías y demás cuestiones, empezamos a desatar adentro de las políticas sociales un gigantesco caos organizativo que no va a permitir ni siquiera saber quiénes son los beneficiarios de las cosas, ¿no? En este momento tenemos un montón de compatriotas que fueron a comparecer por una prestación y no la obtuvieron porque el día anterior habían cambiado el criterio. Nadie se enteró, ¿verdad? Esas cosas no son noticias, no van a salir nunca en la tapa del diario del País. Vamos a seguir con este tema en el próximo programa porque este desmantelamiento en tiempo real de las políticas públicas que nos acostumbraron en los 15 años del gobierno progresista, vamos a tener que seguirlo para que te enteres, porque probablemente si no, no te enteres. Te agradecemos mucho, Juan Pablo Labat, por haber venido. Seguramente te estaremos convocando recurrentemente para conversar sobre políticas sociales en el nuevo contexto de la nueva normalidad con un nuevo gobierno restaurador.